Eres más tonto de lo que creí. Sí, te han llamado tonto, ingenuo, soñador, incompetente o insignificante, incluso más cosas. Sé lo que es cargar con esas palabras como si fueran cadenas que te atan y te recuerdan una y otra vez los momentos más oscuros. ¿De dónde sacarás dinero para mantener a tu novia y tus cosas? ¿Qué tontería que dejes que otra persona te quite tu trabajo? Voy a trabajar los fines. No, irás a buscarte otro trabajo. Por favor, papá, tengo práctica. Sabes que no puedo trabajar y jugar fútbol. Me necesitan, eso dice el entrenador. No me interesa lo que diga, yo mando, ¿entiendes? Yo soy el jefe aquí. Yo soy el que dice qué es lo que cuenta. Por favor, solo papá. contesta si entiendes. Sí. ¿Qué? Sí, señor. Sé que estás lidiando con un dolor que no se ve. Un dolor que se lleva en silencio, pero que pesa más que cualquier herida física. Ese vacío en el pecho, esa sensación de que nadie entiende lo que estás enfrentando. Tienes que ir a A&P a ver si te regresan tu trabajo. Si no puedes con los dos, renuncias al equipo de fútbol. Debes tomar las curvas y las rectas. Sí, señor. Tal vez has intentado explicar lo que sientes, pero las miradas de indiferencia o las palabras de rechazo solo han hecho que te cierres más, que te guardes todo dentro, como si ese fuera el único refugio que te queda. Una pregunta. ¿Qué quieres preguntarme? Pregúntale a ese señor Stawicki. ¿Por qué nunca te he agradado? ¿Cómo? ¿Por qué tendrías que agradarme? Ese dolor que sientes ahora no es el fin de tu camino. Es la prueba de que estás vivo, de que hay algo en ti que sigue luchando, que no se rinde. Y aunque ahora sientas que estás solo, que no hay salida, quiero que sepas que este momento, este dolor, puede ser la base sobre la cual construirás una versión de ti que nadie podrá detener. ¿Qué ley dice que debes agradarme? Solo te paras frente a mí a hacerme preguntas estúpidas como esa, de si me agradas o no. Ven aquí cuando te hablo. Enderézate, condenado muchacho. El dolor no pregunta. No golpea a la puerta ni pide permiso. Simplemente entra, arrasa con todo y deja una marca tan profunda que parece imposible de borrar. Tal vez sientas que te ha quitado la esperanza, que te ha dejado vacío. Pero escucha bien, el dolor es el forjador más cruel y a la vez el más poderoso. Te hice una pregunta. ¿Qué ley dice que debes agradarme? Ninguna. Correcto. ¿No comes diario? Respóndeme cuando te hablo. ¿No comes diario? Sí. Negro, mientras estés en mi casa, le pones un señor al final de las frases. Sí, señor. ¿Comes diario? Sí, señor. ¿Te cubre un techo? Sí, señor. ¿Tienes con qué vestir? Sí, señor. ¿Por qué crees que es así? Por ti. Claro que es por mí. Pero ¿por qué crees que es así? Cada lágrima que has derramado, cada noche en la que has sentido que el mundo te abandona, cada momento en el que creíste que no podías más, todas esas experiencias no están aquí para derrotarte. Están aquí para transformarte. Sí, duele. Duele tanto que parece que nada puede aliviarlo. ¿Por qué te agrado? Cory, yo salgo cada mañana y trabajo mucho soportando el abuso de los blancos. ¿Por qué me agradas? Pero este dolor que hoy cargas no es tu sentencia final. Es tu oportunidad. De verdad eres el más tonto que he visto. Es mi trabajo. Es mi responsabilidad. Un hombre debe cuidar de su familia. Tú vives en mi casa, comes mi comida. Tú duermes en mi cama porque eres mi hijo. No porque me agrades, sino porque es mi deber cuidarte. Eres una responsabilidad ahora. Y entiende esto perfectamente. Antes de seguir más lejos, no tienes que agradarme. El señor Rand no me paga cada semana porque le agrado. Él me está pagando porque me debe. ¿Sabes por qué el dolor es tan insoportable? Porque quiere que lo escuches, que lo enfrentes. El dolor no es tu enemigo. Es el mentor que no pediste, pero que necesitas. Es esa voz dura que te dice, levántate. Y ya te he dado todo lo que debería darte. Te di la vida. Tu mamá y yo lo decidimos así. El que me agradaras no era parte del trato. Mira lo que puedes llegar a ser si no te rindes. Enfrentar el dolor significa mirar en lo más profundo de ti. Uno no va por la vida preocupándose si le agradas a las personas o no. Tú debes asegurarte de que el mundo te trate bien. ¿Entiendes el planteamiento? Sí, señor. Entonces, largo de mi vista y regresa ahora a A&P. Significa aceptar que estás roto, pero también que tienes la capacidad de reconstruirte. Y lo mejor de reconstruirte es que puedes hacerlo mejor que antes. Más fuerte, más resistente, más sabio. Imagina por un momento quién puedes llegar a ser si no permites que el dolor te detenga. ¿Miedo tienes?
No, señor. Piensa en todo lo que podrías lograr si canalizas cada herida, cada insulto, cada decepción y los conviertes en lecciones. Porque el dolor, aunque cruel, también es maestro. Tu interior vemos. Atento con tus sentimientos. Tus pensamientos moran con tu madre. Y no estás solo en esto. El mundo está lleno de historias de personas que transformaron su sufrimiento en algo extraordinario. Yo pienso en ella. De perderla miedo tienes. ¿Y qué tiene que ver con todo esto? Es vital. El miedo es el camino al lado oscuro. El miedo lleva a la ira al odio, el odio lleva al sufrimiento. Personas que fueron rechazadas, humilladas, ignoradas, pero que usaron ese dolor como una chispa para encender un fuego inextinguible. Mentí mucho temor siento. ¿Por qué tú no puedes ser una de esas personas? Piensa en ello. El dolor no define tu límite, define tu punto de partida. El dolor no dicta quién eres, dicta lo que puedes superar. La verdadera victoria en la vida no es evitar el dolor, porque eso es imposible. La victoria real es caminar a través de él y salir del otro lado como alguien que ya no teme caer. Alguien que sabe que, por mucho que la vida lo derribe, siempre tendrá la fuerza para levantarse. El dolor es como una montaña que debes escalar. Desde abajo parece imposible, parece que nunca llegarás a la cima, pero cada paso que das, cada pequeña victoria, te acerca más y más. Y cuando finalmente llegues, cuando mires hacia abajo desde lo alto, verás que valió la pena. Verás que el dolor no te destruyó, te construyó. No estás aquí por casualidad. Si estás escuchando esto, es porque hay algo dentro de ti que sabe que puedes ser más, que puedes lograr más. Algo que se niega a rendirse, incluso en los momentos más oscuros. Esa voz que te dice, no te detengas, no ahora, no cuando estás tan cerca. Piensa en todas las veces que superaste algo que pensaste que no podrías. Piensa en todas las veces que el dolor intentó quebrarte y no lo logró. Ese es tu verdadero poder, la capacidad de resistir, de avanzar, de conquistar. Cada vez que sientas que el dolor te consume, recuerda que es un recordatorio, no una sentencia. El dolor nunca es permanente, aunque parezca que no hay fin. Lo que te mantiene a flote, lo que te da esperanza, es lo que no se ve. Esa fuerza interna que se activa en los momentos más oscuros. Esa fuerza que surge cuando piensas que todo está perdido, pero que en realidad está creciendo dentro de ti, tomando forma, forjando tu carácter, tu resiliencia, tu capacidad de enfrentarte a lo imposible. El dolor puede ser una semilla. No lo ves como tal cuando lo atraviesas, pero si aprendes a alimentarlo con paciencia y determinación, puede convertirse en el motor que te impulse a alcanzar alturas que nunca imaginaste. El problema es que muchos, cuando sienten ese dolor, se rinden. Se entregan a la oscuridad, piensan que no tienen fuerza para seguir. Pero te digo esto hoy, no estás solo en tu sufrimiento y no estás condenado a quedarte allí. ¿Qué harías si supiera que el dolor es solo el primer paso para alcanzar algo grande? No es solo un obstáculo, es una señal. Significa que estás en el camino correcto. El dolor significa que algo está cambiando en tu vida. Te está empujando hacia algo mejor, aunque no lo veas aún. Está separando lo que ya no sirve de lo que está por venir. Si tienes la capacidad de resistir ahora, si puedes soportar lo que parece insoportable, estarás preparado para lo increíble que está por llegar. El dolor no es solo un desafío físico o emocional, es una invitación a renacer. Cada vez que nos encontramos en una situación en la que creemos que todo está perdido, hay una decisión que tomar. Podemos seguir adelante o podemos quedarnos atrapados en nuestra propia miseria. La clave no está en evitar el dolor, sino en entender su propósito. El propósito del dolor es que te recuerde
quién eres realmente. Te recuerda que eres más fuerte de lo que creías. Ahora piensa por un momento en lo siguiente. Si todo fuera fácil, ¿cómo sabrías lo que eres capaz de lograr? Si nunca hubieras sentido el peso del dolor, nunca habrías aprendido a levantarte. La verdadera grandeza se forja en el fuego de la adversidad. El fuego del dolor te moldea, te pule, te prepara para la batalla que es la vida. Pero lo más poderoso de todo es que tú eres el dueño de cómo decides enfrentar ese dolor. Puedes dejar que te consuma, puedes quedarte atrapado en la queja y la victimización, o puedes usarlo como el combustible que te llevará más allá de lo que jamás soñaste. Y la diferencia está en cómo eliges responder. Porque, aunque no podemos evitar que nos lastimen o nos desafíen, siempre podemos elegir qué hacer con ese dolor. ¿Te vas a quedar de rodillas o vas a levantarte y luchar? Eso es lo que separa a los grandes de los que nunca logran nada. Cada vez que te enfrentes a una nueva ola de sufrimiento, recuérdalo. El dolor te está enseñando a ser más grande que tus miedos. Está eliminando las partes de ti que ya no sirven, como un escultor que pule una estatua. Cada golpe, cada caída, te está preparando para una versión más fuerte de ti mismo. La única forma de fracasar es rendirse. Y tú no estás aquí para rendirte. Tú estás aquí para aprender, para crecer y para conquistar. El dolor no es un enemigo, es un maestro. Y aunque el camino sea difícil, cuando te tomas el tiempo de aprender lo que tiene para enseñarte, el resultado es una versión de ti mismo que jamás imaginaste. El dolor es la prueba de que estás vivo. Y si estás vivo, tienes la capacidad de cambiar, de evolucionar, de transformar no solo tu vida, sino el mundo que te rodea. Recuerda, si puedes soportar esto, puedes soportar todo. Ahora es cuando debes levantarte. No importa cuán grande sea el obstáculo, no importa cuán pesada sea la carga. Si estás respirando, si tienes la oportunidad de seguir, entonces tienes todo lo necesario para conquistar cualquier dolor que la vida te lance. Y al final, mirarás atrás y te sorprenderás de lo que has logrado. El dolor que una vez te desbordó será la razón por la que alcanzarás tus sueños. El dolor te enseñará a nunca rendirte, a nunca dejar de luchar, a nunca detenerte. El dolor no es el final, es solo el principio de algo mucho más grande. El camino hacia la grandeza está lleno de sacrificios y pruebas. Pero si persistes, si no te rindes, si sigues adelante con la cabeza en alto y el corazón lleno de fuego, verás que cada sacrificio valió la pena. Porque te lo prometo, lo mejor está por llegar, y tú serás quien lo logre. ¿Alguna vez has sentido que el dolor te consume, que te hunde en lo más profundo de la desesperación? Es un lugar oscuro, un espacio donde las dudas crecen como sombras y te susurran que no eres lo suficientemente fuerte. Pero déjame decirte algo. Ese dolor no es tu enemigo, es tu maestro. Es fácil sucumbir al sufrimiento, dejar que te arrastre y te haga creer que no hay salida. Pero solo aquellos que se atreven a enfrentarlo, que se atreven a caminar a través del dolor, son los que alcanzan la verdadera grandeza. ¿Por qué? Porque es en ese momento cuando todo parece estar perdido que se forjan los verdaderos guerreros. Así que, ¿qué vas a hacer con tu dolor? ¿Vas a permitir que te venza o lo vas a utilizar para ser más fuerte, más grande, más imparable? La decisión es tuya. Conquista el dolor y serás libre. Si te ha tocado este mensaje, no olvides suscribirte y dejar tu comentario. Tu opinión es importante y quiero saber cómo vas a conquistar tu dolor. Hazlo ahora.